Vale, Gunón, comenzamos con el Consejo Rector correspondiente a octubre de 2025. El primer punto del orden del día es aprobación del acta del Consejo anterior. Si no hay ninguna cuestión, vamos a aprobar por unanimidad de los presentes. El siguiente punto es la propuesta de aprobación del acuerdo sobre el incremento retributivo adicional del 0,5% para el año 2024. No sé si hay alguna cuestión. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? EAJ, PNV, Partido Socialista, Partido Popular, Elkarrekin Podemos, abstenciones, EH Bildu, no hay votos en contra, queda aprobado. El siguiente punto es ruegos y preguntas. Hay 5 preguntas. Si queréis empezamos por la primera que está en el orden del día, que es del Partido Popular. Vale, gracias. La primera es ante las denuncias de los usuarios por la falta de control en el acceso a las instalaciones de Fadura. Solicitamos que nos informen acerca de qué sistemas de control de acceso existen actualmente en Fadura y qué medidas van a tomar ante la denuncia del uso de las instalaciones por las personas que están pernoctando en la zona del bosque cercano de Turquisi. La falta de control ya la conocemos, que no hay mucho control y por lo visto pues la gente que vive ahí pasa a las instalaciones. ¿Qué medidas vais a adoptar? Bueno, yo te cuento un poco cuál es el criterio del trabajo que estamos haciendo y luego si igual Gorka tiene que concretar alguna cuestión. Supongo que te refieres sobre todo a la zona que es del campo de rugby, hockey, atletismo, ¿vale? Toda esa zona sabéis que es una zona abierta en principio, es una zona abierta con un control de accesos en la zona de rugby y atletismo. Es un acceso que nos está dando mucha guerra a nivel tecnológico, pero que sepáis que tenemos también una empresa con personas que controla los accesos, sobre todo a partir de las 4:30 de la tarde, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Por las mañanas tenemos los vestuarios y los vestuarios cerrados, se abren a demanda, si es necesario, va una persona y los abre para poder sobre todo controlar quién entra y quién está, ¿vale? Sobre todo también para que no haya sustos en el uso de las instalaciones, ¿vale? Y no quiero concretar más, pero bueno, creo que todos entendemos cuando hablo de sustos, ¿vale? En todo caso, sí tenemos también un programa para que algunas personas de esas que, no sé si son las que, algunas sí, que están allí, tenemos un programa con servicios sociales, con cohesión social creo que es, con 2 monitores, ¿no? Son 2 monitores que acompañan a una serie de personas para que se duchen y se aseen 2 días a la semana en las instalaciones, ¿vale? Pero repito, van siempre acompañados. ¿En los frontales o No, en el rugby? en el rugby, en atletismo, sí, en la tribuna de atletismo rugby, ¿vale? Por lo demás creo que en general es verdad que tuvimos otras fases más complicadas de gestión de accesos, pero ahora creo que está bastante bien controlado y bastante bien ordenado. Vale. Lo que había denunciado los otros, la gente entra ahí a ducharse sin más, claro, ahí No. y tal, la gente está preocupada porque hay mucha gente. Eso ya no ocurre, primero porque cerramos los vestuarios y se abren a demanda, o sea, pides que te abran y se abre, y luego que las personas que necesitan, porque necesitan por cuestiones de higiene asistir, hemos concertado un programa por el que con personas con monitores van a las instalaciones y en unos horarios determinados y unos días determinados. Entonces, creo que hemos ordenado un poco también necesidades que no son necesariamente deportivas. Vale, gracias. Sí. Los de abrir los vestuarios a demanda, ¿has dicho alguna franja de horario? No, ahí tenemos unas personas en las oficinas y si necesitas van a irnos y se abre. ¿Pero es solo a la mañana o...? A la mañana. A la mañana, solo a la mañana, sí. Nosotros a partir de las 4 o 4:30 de la tarde se abren ya porque ya hay entrenadores, hay entrenadoras, deportistas, ¿vale? Sí. A partir de la tarde y 2 personas de una empresa contratada que también se encarga de regular quién ocupa los espacios y de quién circula por los vestuarios. Son 2 proyectos diferentes. Uno es el de con servicios sociales y uno de los técnicos de Proarea, donde viendo la necesidad de que había gente sin hogar, facilitar en una hora concreta con un personal nuestro de hecho Criolat, que les abre, se duchan y se cierra y se van a desayunar. No ha tenido mucho éxito ese programa, pero ha habido gente que ha sido usuario de ese programa. Y luego hay otro programa que también está con gente inmigrante, que es que está con Altea Sabal y con San Nicolás.
donde a través del fútbol se ha generado un proyecto donde entrenan en un espacio de Getxo Kirolak, se duchan y desayunan. Pero tiene que estar apuntados a programas de lengua castellana en la parroquia, que es otro programa diferente. Son dos cosas y son a la mañana. Y están acompañados en todo momento con personal de Getxo Kirolak. ¿Y ese es el que hacen 2 días a la semana? Hacen 2 días a la semana, aparecerá creo que igual en Echeverri en algún sitio, porque la verdad es que se han integrado dentro de un torneo del Correo de Fútbol 7, o sea, han regularizado un poquito esa situación, de estar entrando los días un grupo de personas a competir en una liga amateur totalmente, que es el Correo. Aquí os preguntábamos, porque el 14 de julio de 2025 se ha publicado en el boletín oficial el decreto foral 77-2025, aprobando las bases reguladoras, la convocatoria de subvenciones forales destinadas a entidades locales del territorio histórico de Vizcaya para la realización de inversiones en instalaciones deportivas durante los años 25, 26 y 27. A ver si solicitamos información, a ver si habéis presentado ayudas a esta convocatoria, cuáles son, y si no, pues cuál ha sido el motivo de no haber concurrido a estas subvenciones. Micrófono, por favor. Comunico que tienen que utilizar el micrófono para que conste en acta. Por favor, gracias. Por favor, que alguien le pida al presidente que encienda los micrófonos para intervenir. Gracias. Precisamente que sean estadios deportivos, acondicionamientos de campos de fútbol. No sé si voy a tener que repetirlo porque teníamos todos los micrófonos apagados. Bueno, lo repito, ¿vale? Lo que se ha presentado es el proyecto de adecuación de las instalaciones de Fadura para poder competir en primera red, que ya se presentó aquí en el Consejo Rector, ¿vale? Conozco, no se podían presentar los demás proyectos que tenemos, el de los vestuarios de frontón y todo eso, no cabía. Solo podías presentar un proyecto y además primaban los espacios, lo digo con dolor, se primaban espacios para fútbol. Por cierto, ya que hablas de ese campo, ¿cómo va ese proyecto? Pues vamos a adjudicar las obras ya, vamos a tener 6 tajos abiertos a la vez, que es, porque hay que hacerlo rápido y esperamos ya empezar en breve, pero repito, son 6 tajos a la vez, ejecutados a la vez, la iluminación ya está adecuada, ya hemos pasado todas las revisiones, todas las propuestas con juegos espectáculos, ha venido 2 veces la Federación Española, de hecho en la segunda vez nos obligó a cambiar algunas cosas del proyecto que presentamos, o sea, antes de presentaros el proyecto nos lo cambiaron porque lo teníamos preparado y eso fue también un poco lo que nos ha retrasado, porque nosotros hicimos un proyecto inicial con todos los requerimientos escritos de la Federación Española, luego la Federación Española nos hace una visita y joder, nos olvida que, bueno, está resuelto, ¿vale? Tenemos la autorización de URA, entonces, en breve empezaremos las obras, ¿vale? Que por recordaros, vestuarios, accesos, vestuario del árbitro y gradas, y las gradas de alrededor del campo que se... Tribuna y fondos. Eso, tribuna y fondos. Y luego, cuando nos cuentas lo que ha pasado con el Getxo, que he leído en la prensa que el Getxo al final no ha podido entrar, luego si preguntas te lo preguntamos. Sí, de acuerdo. Ahora creo que toca otra del Partido Popular, ¿puede ser? Sí. Sí, sobre Aquallín. Aquí os preguntábamos, hay mucha demanda de Aquallín, pero nos ha quitado una de las clases y ¿por qué se ha quitado un grupo de Aquallín? Si parece que hay mucha demanda, por lo menos lo que dice la gente, ¿no? Vale, pues yo te contesto lo que hemos preguntado. He preguntado al técnico y la contestación es respecto a la pregunta que me ha trasladado el Partido Popular sobre el porqué de la supresión de la Aquallín dirigida a la persona de Gobela, te comento que no ha habido ninguna supresión. Los grupos son los mismos que la temporada pasada. No obstante, a modo informativo y dada la demanda que existe de esta actividad, te informo que justo en estos momentos hemos hecho 2 acciones referentes a esta actividad. Una acción en Gobela y otra en Fadura. En Fadura es la creación de otro grupo más, o sea, aparte de los que había, se ha creado otro grupo más, para mayores de 60 años, con el horario de lunes a miércoles a las 11 horas, con 28 nuevas plazas. El grupo comienza el 3 de noviembre y en Gobela, ampliación de plazas del grupo de Aquallín para personas adultas, de lunes a miércoles a las 7:20 hasta 20 plazas. Eso está en marcha desde antes de ayer. ¿Vale? ¿Hubo alguna queja del monitor que llegó algún día tarde? Eso es verdad, es cierto. Ya se ha solventado.
Lo que me dice es que no solo se ha reducido. Es verdad que a la vista de... Porque a mí me ha llegado además de gente alrededor de Viama, esa edad, oye, que me he quedado fuera, no sé qué, no podéis hacer algo. Bueno, vamos a ver si se puede hacer algo, porque también hay que, ¿cómo se llama?, equilibrar los espacios que se dedican a cursos con los espacios que también tenemos muchas quejas de los que nadan por libre, ¿no? Oye, que yo quiero nadar por libre, tenéis un montón de señores, sobre todo lo digo, señoras mayores, hay algún señor, pero sobre todo señoras mayores haciendo aquagym. Bueno, pues hay que equilibrar también todas esas demandas. Y creo que pasamos, si queréis, a la siguiente pregunta, que es de H. Bildu, sobre el Polideportivo Andramari. Sí, muy buenos días. Llevamos ya meses preguntando por el rocódromo que iba a instalar el gobierno vasco. Cuando preguntamos por última vez en el mes de junio, se nos dijo que vendrían en septiembre a hacer los trabajos de montaje, pero ya estamos en octubre y los paneles de escalada siguen en un rincón. Por lo tanto, queremos saber por qué se ha retrasado el montaje y si están en contacto con el gobierno vasco. Además, queremos saber si hay alguna nueva fecha para el inicio de estas obras. Igual contesta Gorka, que tiene relación, el contacto directo con... Pues la verdad es que nosotros también, Lehena o Harry, Micrófono, por favor. Micrófono, por favor, gracias. La intención era que se instalara antes el rocódromo. Y a lo mejor estoy hablando del enero pasado, cuando se iba a instalar. Luego ha habido un retraso hasta septiembre y ahora se va a retrasar hasta no sabemos cuándo, pero nos han dicho que han tenido un problema con la empresa que hace el proceso de montaje. Y bueno, no está en nuestra mano, por lo tanto, bueno, ya hemos hablado con el personal técnico responsable y tenemos una reunión con el director de deportes y la responsable de Basket Team, y sacaremos el tema. De todas maneras, no nos viene mal, porque yo me enteré hace 2 semanas que tenemos un cristal roto en la zona donde se va a poner el rocódromo, y para los trabajos de mantenimiento viene bien primero poner el cristal, que es un cristal que cuesta 20 y pico mil euros, no es un cristalito, no es un espejo, y después se debería poner el rocódromo. O sea que no nos viene mal ese retraso, aunque sí que es verdad que nos da la sensación de que nos están mareando un poco con ese tema. De todas maneras, en la reunión de 6 de noviembre vamos a pedir que nos den una fecha cierta y os comunicamos en el Consejo Rector, ¿vale? Más que nada para evitar que nos pregunten todos los días, ¿vale? Sin más. Es que ahora el rocódromo ha pasado del Carreju a las gradas del frontón y prácticamente va a decir que ocupa toda la zona de la izquierda, la Visco Pau con ello. Que ya sé que tampoco ahí se hacen grandes eventos. Bueno, ya, pero no está en su sitio. Sí. Vale, y creo que hay otra pregunta, sí, de H. Bildu, sobre el mantenimiento de Govela. Sí. No es la primera vez que preguntamos sobre la situación del mantenimiento del Polideportivo Govela. En julio ya preguntamos por diferentes problemas y entonces se nos dijo que en agosto harían las reparaciones necesarias. Sin embargo, ha llegado ya el mes de septiembre y, como se puede ver en las fotografías que adjuntamos, todavía no se han resuelto algunos problemas. Es por ello por lo que queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuándo van a reparar las averías que llevan ya tanto tiempo? ¿Qué se ha hecho en la piscina durante el mes de agosto, en concreto dentro de las labores de mantenimiento? ¿Y cuándo van a instalar la silla hidráulica prevista para su instalación en la piscina mediana del Polideportivo Govela? Vale, os contesto. Bueno, las averías, esas en concreto que nos habéis mandado, esas en concreto, ¿eh? Digo, es que tenemos una lista de los trabajos que hemos hecho y, claro, esas en concreto no las hemos resuelto. No las hemos resuelto porque no eran prioritarias con respecto a estas. ¿Eh? Sí, espera, que responda a las preguntas por orden. Vale, sí. Entonces, bueno, las averías, esas en concreto que habéis señalado, las vamos a reparar en cuanto podamos. Pero insisto, hay una parte que nos requiere un trabajo importante porque hay que impermeabilizar toda la zona de vestuarios de la planta cero, ¿vale? Entonces, no es simplemente una obra, sino que probablemente va a hacer falta un pequeño proyecto, ¿vale? Entonces, que son esas fotos que os habéis mandado. En todo caso, como la pregunta es, también preguntáis qué hemos hecho en Govela durante el periodo de cierre, pues luego os enviamos, si queréis,
la lista de los trabajos que hemos hecho, ¿vale? Durante el cierre, para que veáis que es verdad, nos hemos dejado eso sin hacer por el motivo que explico, pero que no estamos parados, ¿vale? Y menos la gente que trabaja aquí, ¿vale? O sea, son en piscinas, temas de climatización, depósitos de condensación, se ha pegado un repaso importantísimo a todos vestuarios y duchas, que sabéis que teníamos algunas quejas, pero es verdad que hasta que cerramos no podemos pintar, adecuar, porque si cierras ese vestuario, pues tampoco tenemos un exceso de vestuarios en Govela, ¿vale? Y mantenimiento general, si os parece, os mandamos estos. Y la silla hidráulica ya está instalada, ¿vale? En esa lista también se recoge la segunda pregunta, es decir, el tema de lo que se ha hecho en la piscina. Sí. Aquí, piscinas y vasos, ¿vale? En este documento os enviamos al terminar el Consejo Rector, ¿de acuerdo? Sí, claro. Cuando digo enviamos es a todos, ¿vale? No hay más preguntas por escrito, pero creo que Eduardo tiene una pregunta. Sí, sobre lo del hecho que hizo la prensa que al final no ha podido adecuarse. Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo, vuelvo a la historia del campo anterior. Ha venido Juegos Espectáculos, ha examinado la instalación. Es verdad que la Federación exige unos requerimientos que son los mismos que le van a exigir a Arenas, que no se cumplen todavía y que se van a cumplir, estimamos que en enero, ¿no? El 15 de enero. Además, tiene añadido que hay un patrocinador que se lleva 100 entradas, hay otro que no se lleva no sé cuántas, entonces eso le reduce a ellos la capacidad de aprovechar el partido para generar ingresos, ¿vale? Entonces, yo creo que es desde el punto de vista deportivo y de la gestión económica del club, seamos sinceros, va a jugar el Guecho contra el Alavés, un equipo de primera división, tus posibilidades de pasar son pocas y tus posibilidades de hacer una buena taquilla son muchas, ¿no? Entonces, apuesta por hacer una buena taquilla, y porque es verdad que la realidad deportiva de cada club es muy diferente, ¿no? Entonces, en esa nos reunimos, se reunió Gorka con la Junta Directiva del Guecho, además con la presencia de Juegos Espectáculos, y se les explicó cuál era la circunstancia y ellos tomaron la decisión de ir a jugar a Govela, ¿vale? Esa es la realidad. A ellos les va a producir un ingreso importante y a estos niveles un partido de ese tipo bien vendido supone igual la mitad del presupuesto anual. Era de pasar a 350 localidades a 1.200 en Govela. Hablaban ellos de problemas con los graderillos, que son los que queremos instalar. Los que son los que vamos a arreglar. A mí me preocupa que ellos dicen que era ilegal, lo que ya sabemos que estaban clausurados por los proyectos nuevos. Esos son los que vamos a arreglar ahora. Vale, con eso quitaremos el problema del... Eso es. Vale. No sé, ¿alguna pregunta más? Sí. Hace ya unos meses estuvimos haciendo una visita a las instalaciones y ahí nos contasteis el cinturón que se le iba a poner al frontón, sí. Y bueno, nos explicasteis que una vez hecha esa obra se iban a recoger una serie de datos que eran los que de alguna manera iban a validar o no la solución, vale. Y tal. Bueno, ya han pasado unos meses desde que se finalizó la obra. ¿Tenéis algún feedback, datos, buenas noticias? Teníamos intención de traer este Consejo Rector la adjudicación de la tribuna, que la tenemos preparada, la liquidación de alguna de esas obras y la explicación. Como vamos a traer todas las operaciones de Zinc Infadura, todos los cierres que tenemos pendientes con Zinc Infadura con el mismo Consejo Rector, que igual alguno extraordinario, también os digo por qué, porque nos ha llegado ayer o antes de ayer, igual sabes tú, como el cierre económico del ejercicio que nos pone, la intervención dice, no, hasta el día 5 de diciembre factura, hasta no sé qué, no sé cuánto. Entonces vamos a intentar traerlo, así podemos, a primeros de noviembre, o si no hacemos un ordinario en noviembre, a primeros, para poder cerrar todas esas cuestiones y ahí os damos los datos también. En principio los datos se están dando bien, ¿vale? Pero con un informe técnico que tengáis en la mano para tocar, ¿vale? La obra está cumpliendo los objetivos, ¿vale? De hecho, ya se ha pedido a la Secretaría Técnica del Zinc Infadura que empiece a programar el proceso para el diseño interior del edificio, ¿vale? Pero tiene buena pinta, ¿vale? Sí, ¿alguna cuestión más? Sí, el campo de futbito ese que hay, que estaba cerrado porque en el centro apareció, bueno, estaba mal hecho, se cayó un niño, se fastidió la cara y lo cerrasteis, que bueno, los críos siguen entrando allí.
¿Eso para cuándo prevéis finalizar la obra? Que yo sepa, todavía está sin acabar. Eso se ha reparado, se ha solucionado, sí. En nuestra opinión, técnicamente se ha reparado mal, por lo tanto, hemos pedido que se revisen nuevamente lo realizado y si hay que cambiarlo todo, lo hará, porque por el momento solo se ha parcheado lo que estaba mal. Ha puesto lo artificial justo en medio, pero como si fuera un parche con el césped artificial. Por lo tanto, en nuestra opinión, no está bien solucionado y nos tendremos que reunir con esta persona y vemos que acordamos. Pero sí que es cierto que ha estado cerrado y que los niños, pues bueno, entran por encima, por abajo y tenemos que tener una persona cuidándolo o vigilándolo 24 horas y eso es algo que no vamos a hacer. No, la pregunta no va en ese, ese sentido, va en el sentido de que, bueno, hay que intentar quitarnos eso de encima. Sí. Pero a ver puertas al campo en las instalaciones hemos renunciado hace mucho a ponerlas porque los chavales, o sea, aun con las puertas, yo lo he visto como anécdota, con las puertas abiertas siguen saltando la valla. Le dice, la puerta está abierta, sí, pero por aquí voy más rápido. Vale. ¿Alguna cuestión más? Sí. Una última pregunta, sí. Queríamos preguntar sobre la terraza. Hemos visto que a organización viene mañana el tema de la terraza. Es un edificio municipal cuya propuesta de inicio de sanción viene mañana a organización. ¿Y cuántas? Micrófono, Gorka, por favor. La terraza es en todo caso de patrimonio. El edificio, la terraza, dices, ¿verdad? Sí. Sí, viene mañana a organización este asunto, una propuesta de inicio de procedimiento. Sí. Vale. Muy bien, vale. Ya podía, perdón. Terminado, es que ricasco.